de un trabajador. Senador Oscar Andrade, agradecer su visita en Salto y estos minutos para conversar. Se logró habilitar el referéndum para derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Se viene una nueva etapa, estamos en proceso de trabajo para ello. ¿Cuál es la importancia de que se haya habilitado este referéndum y que se logren derogar estos 135 artículos? Sí, si bien faltan todavía convalidar firmas, hoy se superaron las 600.000 y quedan como 150.000 por verificar, por lo tanto nadie duda que se va a llegar a las 670.000. Se tendrían que anular más de la mitad de las firmas que quedan por verificar, cuando el porcentaje de firmas que se mandan a revisar, ni siquiera las anuladas, las que se mandan a revisar por dudas, es de un 8%. O sea, va a haber referéndum probablemente entre el 20 y el 27 de marzo, son las fechas más probables. Y yo creo que eso es lo primero que hay que significar, porque si bien Uruguay tiene 3 antecedentes de haber alcanzado esta difícil exigencia del sistema electoral de una cuarta parte, no de los que votan, sino una cuarta parte de todos los que están habilitados, para poner un ejemplo, 800.000 firmas es igual al 38% de los uruguayos y uruguayas que en septiembre del año pasado votamos algún partido político en las elecciones municipales. O sea, es muchísimo lo que tenés que lograr de voluntad política para habilitar un mecanismo de estas características. Y si bien había antecedentes, 3, el primero cuando se convocó referéndum por el tema de la ley de impunidad a los crímenes de la dictadura, y en 2 casos por las empresas públicas, un caso Antel y otro ANCAP, en ninguno de los antecedentes hubo que superar las dificultades que hubo que superar en este. Una pandemia, pocos meses de tiempo, porque se demoró mucho el proceso de ponerse de acuerdo en los artículos a convocar a la ciudadanía, una ley difícil de explicar a diferencia de las anteriores, con escasos recursos económicos, con una línea editorial de los principales medios de comunicación muy hostil al referéndum. Todo esto que se presentaban como dificultades ahora es un aprendizaje de que a pesar de todo esto podemos. Pues hoy enfrentamos esta segunda etapa de la campaña diciendo, bueno, la línea editorial de los medios sigue siendo hostil a la propuesta del sí, pero contra eso pudimos. Seguimos sin tener mayores recursos, pero contra eso pudimos. Es una ley difícil de explicar, pero logramos explicarla para una parte importante de los uruguayos y uruguayas, porque para que firmen 800.000 uruguayos tenés que haberle hablado a 1.200.000, 1.400.000, 1,5 millones de uruguayos de alguna manera, aunque sea entregándole un volante. Y además, en esta segunda etapa, bueno, hay dificultades que no vamos a tener. En muchos casos nos pasaba que a veces funcionarios de determinada intendencia que eran contratados por un año decían, bueno, pero yo firmo y después tengo problemas en mi trabajo, o que integraban el Ministerio de Defensa y decían, bueno, pero yo tengo un contrato a término y después no quiero tener problemas por aparecer vinculado a la campaña. O sea, hay también un conjunto de dificultades que pudieran aparecer en la primera etapa de la campaña que ahora no aparecen. Y me parece que tenemos 2 elementos para ser optimistas, no delirantes, no un optimismo hueco, sino un optimismo consciente, que es, el primero todo lo que pudimos hacer con la militancia organizada. Esa es una fortaleza indiscutible de este lado de la cancha, digamos. Y lo segundo, las convicciones. O sea, en la medida que seguís discutiendo acerca de la ley de urgente consideración, queda claro que son artículos regresivos. Tanto que los militantes a favor de mantener la ley de urgente consideración han elegido un camino medio absurdo, un camino que creo que nos perjudica como proceso político, que es elegir el camino del agravio, porque cuando se dice que este referéndum es igual al plebiscito que el movimiento popular logró triunfar sobre la dictadura en el 80, y bueno, es una comparación muy infeliz, y la hizo alguien que fue 2 veces presidente de la República, como el doctor Sanguinetti. O sea, coloca en un lugar la discusión que no está bueno, o cuando se levantan artículos que no están entre los 135 artículos, o se sostiene que ojo con volver a una educación soviética, o ojo con que vamos a hacer Cuba-Venezuela, ojo con que se abren las cárceles.
Pero creo que esta línea argumental es una línea argumental que demuestra la enorme dificultad que tienen los representantes del gobierno para defender, por ejemplo, la nueva forma de contrato de alquileres, o la restricción a los derechos laborales, o la reforma educativa impuesta sin la comunidad educativa, o un paquete de medidas represivas que han fracasado acá y en cualquier parte del mundo para atender los problemas de violencia en la sociedad, o la reconversión brutal que se le hace a un instituto tan importante como colonización. O sea, demuestran que sobre esos temas tienen una enorme dificultad. Bueno, ahí está una segunda fortaleza. Primera fortaleza, lo que demostró la militancia de territorio en términos de capacidad en la recolección de firmas, en eso hay que apoyarse. Segunda fortaleza, las convicciones. Una vez puesto el tema en debate, hay mucha fortaleza en los argumentos para convencer de que lo mejor para la mayoría de las uruguayas y los uruguayos es votar sí. Todas estas voluntades lo que vinieron a decir es que hay cuestiones y temas como la salud, como la educación, como la vivienda, como el acceso a la información pública, que deben de ser debatidos, que tal vez no son tan de urgente consideración y que evidentemente por los actores que deciden sobre estas cuestiones es importante debatir. Esto fue un mensaje porque esta ley no considera cuestiones de tan urgente consideración. Fue también un mensaje para el gobierno, porque hay quienes dicen, bueno, esta ley surge de un gobierno que fue votado por la mayoría, pero a su vez hay 800.000 voluntades diciendo se quiere discutir sobre esto. Bueno, ganamos un primer tiempo del debate, que es, nosotros nunca dijimos que no eran temas importantes. ¿Cómo no va a ser importante el derecho a huelga de los trabajadores o la educación pública? Lo que sí decimos es, no es urgente cambiarlo de esta manera, ¿no? No hay urgencia en cambiarlo de manera brusca, en el caso del derecho a huelga, sin diálogo social mínimo para intentar acercar las partes a cómo un instituto de autotutela tan importante es modificado de forma tan grosera o se perjudica tanto la educación pública. Pero que son importantes, hoy nadie lo discute. Hoy nadie discute. Todos los que durante la campaña de firmas intentaban hacer que la campaña de firmas era solo para un obstáculo, han dicho que, bueno, que la LUC es muy importante, es una ley muy importante, y en todo caso, habiendo consenso de que la ley es importante, lo que tenemos que tratar de interpretar es si los cambios que están incorporados ahí son avances o son retrocesos. Entonces, yo creo que salvo para alguien que sea muy fanático del libre mercado o que tenga un negocio muy vinculado a la especulación inmobiliaria, nadie puede decir que una norma que destroza todos los pilares sobre los que está construida la ley de alquileres anterior, los golpea a todos, todas las garantías que tenía la ley de alquileres anterior los deteriora, no es un retroceso significativo, porque sobre esto hay abundante literatura en el mundo, donde se establece con claridad que el momento más crítico para el caso de un alquiler de vivienda es el momento de la renegociación de contrato. ¿Cómo se intenta superar este momento más crítico por parte de los países que mejor han atendido el tema de los alquileres? O regulando mucho el precio para que no pueda haber saltos abruptos en el precio a la hora de la renegociación, o regulando largos tiempos en la posibilidad de poder tener prórrogas automáticas en el alquiler. La ciudad de Bruselas, por ejemplo, es 369, o sea, son por 3 años los alquileres de vivienda, pero si sos buen pagador, de 3 automáticamente pasás a tener 6 y pasás a tener 9 años. O sea, los países que mejor han atendido el tema de evitar los abusos, o otros que regulan el precio a la hora de la fijación del contrato. No es el libre mercado el que fija el precio a la hora de la renegociación de contrato. ¿Qué hace la nueva ley de alquileres, que está en la ley de urgente consideración? Habilita cualquier plazo de alquileres. Habilita cualquier plazo. Puede ser por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses el alquiler. Coloca una multa muy alta si no entregas la vivienda el otro día. Coloca una multa de hasta 4 meses el valor de la cuota de alquiler, que cuando pones hasta es porque es 4 meses. Va a venir en el contrato, un contrato tipo que va a decir, si usted no entrega, contrató por estos 3 meses el alquiler, ya 3 meses y un día no entregó la vivienda, tiene una multa de 4 meses. Genera plazos de desalojo muy duros. O sea, buen pagador que tenía un año más de prórroga, más otro año de desalojo, más después las circunstancias del lanzamiento. Bueno, en este caso 15 días más 15 días más. Establece la mora automática y vía telegrama colacionado. Cuando algunos cuestionaban la propaganda de Fuban, la propaganda de Fuban denuncia parcialmente un artículo que dice, el artículo al principio, a los 3 días de atraso quedás moroso. Pero el artículo ese sigue con el texto, dice, salvo que el contrato diga
que quedás con mora automática. Conociendo las inmobiliarias, los contratos van a venir con esta multa de 4 meses por un día, en caso de vencimiento de contrato y no entrega de la propiedad, y con la mora automática. Esto es, si tengo que pagar el 5.º día hábil, y tuve un problema, la empresa me pagó tarde el sueldo, me pagó el día 6, y voy a pagar el día después, ya soy moroso. Entonces no puedo pagar, porque para pagar tengo que pagar con un 60% de recargo. O sea, si el alquiler era 15, ese día voy a deber 24.000 por horas de retraso. Bueno, establece componentes de desalojo y empieza un trámite de desalojo. Ya ahí quedé moroso y empieza un trámite de desalojo, son 6 días más 5 días más. O sea, genera una condición de extraordinaria vulnerabilidad a la parte más débil de la relación contractual. Entonces, primero, en texto es muy malo, pero además no incorpora una realidad que rompe los ojos, que si bien en Uruguay la mayoría de los contratos de alquiler son con garantía, unos 180.000 de los 250.000, no son pocos los que alquilan sin garantía, antes de la LUC. O sea, ya 70.000 hogares, más de 200.000 familias, 200.000 personas, 70.000 familias, 200.000 personas alquilaban sin garantía previo a la LUC. Y lo segundo que no tiene estimado es, si esta norma queda firme, o sea, si tuviéramos el desastre de no alcanzar las voluntades suficientes para el sí, y esta ley queda firme, el mercado inmobiliario mañana es el que va a determinar el alcance de esta norma, desde el lado de la oferta. Si las grandes inmobiliarias entran a ofrecer alquiler sin garantía porque tienen múltiples conveniencias, esta multa muy alta, la posibilidad del desalojo en pocos días, la posibilidad de incorporar mora por atraso muy alta, o sea, un conjunto, nadie les va a supervisar la calidad de la vivienda, pueden desalojarte a pesar de no tener los tributos al día, o sea, hay un conjunto de componentes que benefician al propietario, es una norma propietarista de manera radical. Mañana, y este balance hace que la renta mayor esté en este nuevo sistema de alquiler y por lo tanto la mayoría de las propiedades se ofrezca en este sistema. Uno puede llegar al mercado de alquileres con garantía, con ANDA, con contaduría, ainda más, y no encontrar viviendas con garantía porque el mercado abrace esta nueva forma más precaria, pero que permite márgenes de ganancia más altos porque transfiere el riesgo a la cuota. Bueno, nosotros creemos que una vez que te pones a fundamentar sobre la norma es muy difícil perder esa discusión, salvo para el que ignore cómo funcionan los mercados de alquileres en el mundo. Una parte de los uruguayos ignora cómo es que funcionan en el mundo y a veces entra en ese discurso muy fácil pero equivocado de que, bueno, de última no lo firma y listo, no se complica, como que dependiera de la voluntad individual, cuando muchas veces si no lo firma voy a dormir en la calle tapado con chapas. Entonces creo que nosotros tenemos en las distintas áreas, la laboral, lo duro de recortar el derecho de huelga, de restringir el derecho de huelga a los trabajadores en su aplicación concreta, cómo se ha aplicado en los conflictos, esto de la LUC, de que el derecho del empresario está por encima del derecho de huelga. Cuando el derecho de huelga es de autotutela, es la defensa, la forma que tenés de defenderte de un atropello. No siempre podés ejercerla porque no siempre tenés sindicato o negociación colectiva, pero a veces podés ejercerla. Ahora, cuando no podés ejercerla, hay una conclusión que es indiscutible. La tendencia a los abusos patronales se multiplica. No tome cualquier estudio serio de sectores de actividad que tienen débil organización sindical o inexistencia de organización sindical, por lo tanto, inexistencia de posibilidad de ejercer el derecho de huelga para defenderte de un abuso patronal, y va a encontrar que en esos sectores de actividad la informalidad laboral es mayor, el no respeto a categoría es mayor, el no cumplimiento de los laudos es mayor, los abusos son mayores. Nos sirve porque es pedagógico este debate de decir, bueno, nosotros tenemos que defender un país donde los derechos no sean vistos como un problema para el desarrollo, sino como una condición para el desarrollo. O sea, simultáneamente a discutir el referéndum, también discutís un sistema de valores, de creencias, de fundamentos que hacen a un proyecto u otro de país. Lo mismo pasa con la educación. Yo creo que la respuesta que dieron los docentes en la elección del Codicen es de una contundencia única. O sea, en la última elección del Codicen, las listas de representación genuina de los trabajadores habían tenido 12.000 votos. Van a pasar a más de 24.000. No terminaron de contarse los observados. Pero cuando se termine de contar los observados, duplicaron la cantidad de votos. O sea, es una señal a que lo que está pasando en la educación, una reforma educativa
que debilita fuertemente la educación pública, que recorta 2/3 de la participación de la UDELAR. Mismo el rector sale del Sistema Nacional de Educación Pública, o sea, la máxima figura educativa. 2/3 de la ANEP, que incorpora la educación privada, que pulveriza los consejos de educación, que establece un estatuto docente de carácter discrecional, y lo hace en un contexto que es el que tenemos 15 docentes en San José, algunos todos sumariados y algunos con propuesta de destitución, por haber salido con un cartel de no a la reforma, destitución a docentes con trayectoria de 15, 20 años, con altísimas calificaciones. O sea, es tan claro el gesto de amedrentamiento que se incorpora en decisiones políticas de esas características que ayuda a la discusión. Entonces, o lo de colonización, que pueda entregar tierras a quien no viva cuando en el predio, cuando en realidad el repoblamiento de la campaña es un objetivo de altísimo consenso social en Uruguay. Entonces creo que tenemos una primera etapa que es esa, fundamentar los contenidos de la ley de urgente consideración. Solo con eso creo que tenemos un gran salto. Segundo, es fundamentar los contenidos para desnudar el alma de la norma con las políticas que se vienen aplicando en esas áreas. Porque uno dice, bueno, está este nuevo engendro de alquileres, lo que hablamos recién de vivienda. Sí, pero simultáneamente es un gobierno que decidió hacer el recorte más fuerte en la inversión pública en viviendas. Y que el año 2020 se construyeron la mitad de viviendas para pasivos que las que en promedio se venían construyendo en el quinquenio. La mitad de las viviendas del plan Juntos. Hubo menos relocalizaciones, menos de la mitad de préstamos para autoconstrucción. Se recortaron la cantidad de alquileres públicos, de garantía de alquiler público. O sea, cuando tenés esta ley de alquileres, es una paradoja que se presenta como la forma en la que el mercado va a resolver, el Estado se retira. ¿En qué contexto se recortan los derechos de los trabajadores? Bueno, en un contexto de rebaja de salario. Sí, pero hubo pandemia. Hubo pandemia, pero el agronegocio creció un 27% sus resultados según la encuesta de Exante. ¿Por qué tiene que tener rebaja de salario? ¿Cuál es el fundamento económico? ¿Alguien ha podido explicar que es necesario? El caso de los frigoríficos. Crecimiento exponencial, tan trancado ahora los compañeros de la FOICA, supongo acá en Salto también, intentando renegociar una plataforma reivindicativa mínima. Pero en muchos frigoríficos hubo rebaja salarial pura y dura, en un momento de auge de la exportación. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Si cuando hay crecimiento económico hay rebaja salarial, cuando haya crisis, ¿qué puede esperar el trabajador? O sea, si el momento del crecimiento exponencial de exportaciones es de rebaja, bueno, el contexto ayuda a veces a entender la LUC, o la educación muy claro, en el sentido de que se ensaya esta reforma educativa, pero simultáneamente se recorta el presupuesto de la educación. Y aplaudimos mucho a los científicos, pero le recortamos a la ANI, al Clemente Estable, a Liña. O sea, simultáneamente que no hubo una relación que vinculara el aplauso con la importancia que se le da desde el punto de vista de las políticas presupuestales. Se recortó en becas, se recortó en grupos y en horas docentes. Todo ayuda a entender que eso también debilita la educación pública. Porque supongamos que fuera al revés, y el gobierno dijera, miren, ustedes dicen que debilita la educación pública y sin embargo incrementado el presupuesto de la educación, bueno, sería un contraargumento muy fuerte. Ustedes dicen que yo mercantilizo la vivienda, sin embargo incrementado los recursos para la vivienda, bueno, sería un argumento muy fuerte. O ustedes dicen que yo ataco los derechos de los trabajadores, yo sin embargo he defendido el salario. Bueno, nada de eso puede decir porque nada de eso pasó en el Uruguay. Y esto la gente lo sabe. Quizá no estaba en el primer lugar de la preocupación porque la pandemia se llevó todo durante un año. Pero ahora que está más despejado el tema de la pandemia, permite verlo con claridad. Cuando decimos que la LUC golpea colonización, bueno, hay un récord. En más de 20 meses no se compró una hectárea. O sea, es indiscutible que había una política muy clara el año pasado de recortar el 90% de lo que se recaudaba por uno de los impuestos que nutre a colonización en la mitad de sus recursos para la compra de tierra, y este año se recortaba la otra mitad. Después de las movilizaciones quedó por lo menos en entredicho si algo de eso se puede recuperar, pero había una política muy agresiva. Entonces, creo que hay que abrir la ley de urgente consideración y discutir todos los tópicos. La derecha curiosamente discute una sola parte. Cuando entra la LUC, una sola parte, y lo hace de manera muy simple, que comunica muy bien, pero que tiene que ser fácilmente desmontable, porque dice, la LUC nos dio más seguridad porque bajó los delitos. Es la LUC,
La LUC bajó los delitos. Supongo que también relacionará que son los 30 y pico de artículos que nosotros estamos queriendo impugnar de seguridad los que bajaron los delitos, dentro de los 100 que hay en la ley. Entonces, supongamos que uno tiene que reflexionar sobre lo que pasó en el Uruguay desde que asumió el nuevo gobierno. No puede decir, bueno, hay que felicitar al gobierno que durante 1 año y medio no hubo un solo incidente en las tribunas de los estadios. Uno solo, ¿no? Es un caso medio récord, o sea, mirás, bajó a 0. O que no hubo incidentes en las fiestas y en los eventos. O que no hubo incidentes en los locales bailables, ¿no? O que las 4 millones de personas que no ingresaron al país, ninguna fue robada, ni una sola, ¿no? Bueno, es un éxito, pero claro. O el efecto que genera en el Uruguay que haya 1 millón de personas, que son las que están vinculadas a la educación, entre primaria, secundaria, UTU, docentes, que estuvieron en su casa 1 año y medio. O sea, porque si eso fuera así, tendríamos que decir, bueno, esta ley además tiene una proyección gigante porque ha hecho bajar los delitos en toda América Latina, que bajaron un 38%. No puede ser ese el argumento en el que nos hagan retroceder. Porque además tendríamos que decir, además es una ley con propiedades mágicas porque se votó en julio y sin embargo los delitos bajaron desde marzo. Bueno, desconocer el efecto que generó los cambios en la movilidad en determinado tipo de delito y de denuncia es desconocer lo que ha pasado en el Uruguay los últimos 2 meses y medio cuando retornamos más o menos desde mediados de agosto a la movilidad, el promedio de homicidio del nivel o arriba del 2019, que este año ya vas por 24 o 25 femicidios, donde el año pasado fue 16, año récord en muertes en las cárceles, récord en muertes, récord en suicidios, récord en asesinatos con custodia. Entonces, no parece que ese sea el argumento en el que pueda llegarse a convencer a la sociedad de que en esto estamos mejor, cuando lo que sí estamos es peor que nunca en el estado de las cárceles, peor que nunca en denuncias de violencia policial, peor que nunca, lo de los defensores de oficios contundente, 80 casos de denuncias con lesiones, y por lo tanto es necesario mirar lo que el Uruguay se juega como desafío de esa magnitud. Yo creo que en esos 4 argumentos, la LUC en sí misma, el texto de la LUC y las políticas que se van aplicando en esas áreas, eso ayuda a desnudar el alma de los hechos. Un tercer argumento me parece importante, que también ayuda cuando hay gente que tiene dudas, es la LUC original. Hubo una ley que ingresó al Parlamento, sufrió modificaciones, pero te ayuda a entender mucho. Porque, por ejemplo, yo te decía esto de los 4 meses de multa si vos tenés un contrato de 4 meses, 6 meses o de 1 año de alquiler y al vencimiento del contrato inmediatamente no entregaste la vivienda. 4 meses de alquiler de multa, de un saque, al otro día. La LUC 1 establecía 11 meses de multa de alquiler. La LUC 1, que alguien la escribió, ¿no? Los derechos laborales se restringen en la LUC original, en la que vamos a pasar a referéndum, porque establece que el empresario está por encima. Esto habilita una práctica de que el empresario contrate trabajadores de afuera de la planilla para sustituir a trabajadores en conflicto y debilita las acciones colectivas. Entonces hay que explicar cómo esta norma habilita prácticas profundamente antisindicales. La LUC 1 la prohibía la huelga, porque establecía que no estaba habilitada la huelga que perturbe. La LUC actual recorta libertades individuales y genera condiciones de que no haya aviso inmediato al fiscal y por lo tanto te tengan 4 horas detenidas o detenidos sin aviso. La LUC 1 era 24 horas detenido un testigo. 24 horas detenido un testigo. O sea, ¿cuánto de mi libertad se está violentando en esa lógica que me pueden tener un día entero detenido por haber sido un testigo o potencial testigo de un hecho con apariencia delictiva? Es un abuso. La LUC actual debilita a las empresas públicas. Los informes que hace la encuesta Equipos y que publica Búsqueda, ambos insospechados de vínculo con la izquierda, de cuánto perdería Entel, unos 30 millones de dólares por año con la portabilidad, al tener que adaptarse rápidamente a un modelo que las 2 empresas competidoras, que son 100 veces más grandes, lo tienen adaptado hace 30 años. Hacerlo alto del piso, además, va a generar ese impacto que lo vamos a pagar todos los uruguayos. Bueno, la LUC 1 era mucho más dura con las empresas públicas porque desmonopolizaba ANCAP y porque Antel le obligaba a que su infraestructura se la tuviera que ofrecer graciosa y generosamente a la competencia. Entonces creo que ahí también tenemos una pista de argumentación. La LUC en sí mismo, no caer en las provocaciones, no nos sirve, no es nuestro terreno, no hay ni que descalificar, ni que hablar de artículos que no están, ni el insulto, no es por ahí.
hablemos de la LUC, hablemos de las políticas que se vienen aplicando en torno a los temas que la LUC encierra, porque eso ayuda a dar mucha más claridad a dijeron el alma a los hechos. Miremos la LUC original, porque la LUC original demuestra hacia dónde van estas medidas, cuál es el rumbo estratégico de estas medidas, que tienen un concepto atrás. Restar importancia a las libertades individuales tiene un concepto atrás. Que el mercado resuelve todo tiene un concepto atrás. La prédica antisindical radical tiene un concepto atrás. Y es momento de no temerle a ese debate de ideas. Y por último, yo diría, si esto no se hubiera alcanzado para convencer a un vecino, creo que cualquier vecino se lo puede convencer, es pensar que el gobierno ha tenido para defender la LUC que congelarla, que no aplicar los aumentos de los combustibles, no aplicar las recomendaciones que en la LUC estaban acerca de la reforma de seguridad social y postergar el tratamiento y postergar sus medidas. Acá en Salto es muy claro. El presidente de la República anunció acá en Salto que no iba a haber seguro paro para los trabajadores del Citrus. Nosotros presentamos una minuta al poco tiempo, discutimos, pero en realidad yo atribuyo mucho más que a la minuta que presentamos y que enviamos del Parlamento a las 800.000 firmas, que es lo que habilita que este año haya seguro para los trabajadores del Citrus, y que no se aplique el precio de paridad para el gas, que implicaba duplicar el precio de la garrafa de gas. O sea, la LUC es tan nefasta que en medio de la campaña el gobierno tiene que decidir postergar su aplicación. Ahora, no es no aplicar nunca la LUC, es postergarla. De una forma de frenar los contenidos de una norma tan regresiva es un triunfo contundente del sí, que requiere un mensaje que salte por encima de estructuras políticas partidarias. O sea, se puede votar el sí y seguir al otro día siendo del Partido Nacional. Se puede votar el sí y seguir siendo militante del Partido Colorado. O de Cabildo. Porque no solo a los frenteamplistas les molesta que puedan desalojar a una mujer en pocos días a la calle, o que trabajadores que estén manifestando en la puerta de una fábrica para defender su salario puedan ser despedidos por notoria mala conducta, o que el secretario de Inteligencia pueda ocultar información vinculada a derechos humanos, a la justicia. O sea, algunos de los aspectos que están en la ley de urgente consideración trascienden largamente las fronteras de la izquierda tradicional del Frente Amplio. La defensa de la autonomía viene de Varela, es un principio gallista, lo defendió con mucha fuerza Pibel de Voto. O sea, creo que tenemos también un desafío ahí de no encapsular la campaña, sino que la campaña sea una campaña ciudadana. Un mensaje final para esa militancia a la cual hacía referencia, senador, que cumplió un rol tan importante en esta primera etapa y que ahora tiene un nuevo desafío. Y bueno, para ese salteño, esa salteña... Bueno, primero ganas de abrazarlos, ¿no? Conmueve lo que se hizo. Segundo, tenemos que aprender de la historia, lo que hicimos recién. A veces los textos enseñan mucho, pero hay veces que la historia enseña con más potencia que los textos. Entonces, así como en un momento generamos un proceso donde la compañera o el compañero al principio arrancaba tímidamente poniendo una mesa y capaz que hasta le costaba entregar un volante, y después empezó a entregar un volante, y después empezó a tratar de explicarle al vecino de la ley de urgente consideración, y en las últimas semanas estaba abordando cada vecino para convencerlo. Ahora precisamos un segundo proceso, que es dirigir la campaña hacia los que no firmaron. El centro de la campaña es hacia los que no firmaron. En casa de familia, buscando quizá en eventos más íntimos. Es muy difícil a veces en una actividad masiva que un vecino se arrime a despejar su duda. A mí me pasó otra vez una actividad de estas características pequeñas en Colón, un vecino que tenía dudas acerca del artículo, creo que es el 74, y decía, pero el tema de la venta a menores, la droga, y después explicamos, no, eso ya estaba. No se le incorporó medio día de pena a eso. Lo que sí se incorporó es que cualquier venta de droga, aunque no sea un menor y le ocasione la muerte, genera una pena de 4 años como mínimo. Y eso lleva a que una mujer esté presa 4 años en la cárcel de Soledad por entrar 11 gramos de marihuana. En un mismo país que el que exportó 4.500 kilos de cocaína está con prisión domiciliaria en su casa 24 meses. O sea, lo que estamos tratando de frenar es la barbarie punitiva, ¿no? Que ha concentrado una lógica sobre la base del miedo y el prejuicio que nos va a llevar al desastre, porque no tengan dudas, los sistemas carcelarios que están superpoblados terminan siendo fuente, primero marchan ahí los primarios, marchan ahí, que caen en peor condición, terminan teniendo que escoger para poder
pasar adentro en condiciones más o menos entre tener que aceptar las órdenes de los que mandan adentro de las cárceles, lo que pasó a este muchacho que estuvo 40 días torturado. Las peores mafias de América Latina nacieron de cárceles sobrepobladas. Entonces, lo que digo es, a veces en esa reunión pequeña logramos ganar mucho más que en una gran actividad. Entonces yo creo que es el momento de empezar a planificar. Lo de las firmas nos demostró la importancia de la planificación, del método, de fijarse objetivos. ¿Cuántas voy a hacer la semana que viene? Capaz que 3. Después pude hacer 2. Lo planifiqué 3. Capaz que la otra va 3. Si no planifiqué ninguna reunión en casa de familia, seguramente no haga ninguna. Y me quedé esperando que surja algo espontáneo. Por eso es tan negativo los que quieren vender el relato de que las firmas cayeron de golpe. Las últimas 140.000, cuando ya había 650.000 que se habían juntado rompiéndonos el alma. O sea, y el resultado de la firma fue uno en los sindicatos, cooperativas o comités que planificaron y se reventaron, y fue otro muy distinto en los lugares que no pudieron planificar y poner compañeros y compañeras a la pelea. Por lo tanto, es muy importante el resumen que hagamos de lo que pasó, porque es desde donde la plataforma de punto de partida para lo que viene, ¿no? Y bueno, todo eso creo que estamos en las recorridas tratando de centrarlo. Un gusto, Oscar. Bueno, porque la actividad sigue. Arriba. Bueno, un gusto para mí como siempre. Y bueno, un saludo a toda la gente de Salto. Muchísimas gracias.